Señoritas estudiantes, jóvenes estudiantes, muy buenos días. Vamos a empezar a desarrollar el tema inicial que corresponde a la asignatura de Estadística 1. Esta materia, esta asignatura de Estadística 1, sea de la carrera de Economía o sea de la carrera de Ingeniería Comercial, es la misma, tiene el mismo contenido, tanto en la parte que corresponde al proceso de enseñanza-aprendizaje, como en la parte de material que se acompaña, texto quiero decir, texto de la clase o libro, y finalmente en lo que corresponde a las prácticas, a las denominadas prácticas para cada uno de los temas, ¿no? Bueno, nadie me conoce, solo por nombre me conocen, a ustedes tampoco es posible conocerlos. Soy el profesor catedrático Crescencio Alba Pinto, con maestría en Relaciones Económicas Internacionales. Por cierto, dicto las asignaturas de Estadística 1, Estadística 2, Economía Internacional 2 y taller de titulación. Vamos a iniciar en esta clase, que es clase inicio, ¿ya? Donde vamos a presentar un conjunto de consideraciones iniciales y las reglas de juego para el desarrollo de la clase o de las clases. Iniciamos con ello, obviamente, las clases que corresponden a la asignatura de Estadística 1. Se desarrollarán estas clases de forma no presencial, dado este nuevo escenario en nuestra universidad y en todas las universidades de Bolivia y también del mundo, aunque en algunas partes ya se está volviendo a las clases presenciales. Todos sabemos que ello se ha dado a partir de la aparición y presencia del coronavirus. Uno de los componentes más importantes del trabajo académico es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo académico tiene varios componentes, 4 componentes. El que he mencionado, proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo, el proceso de investigación o descubrimiento. El tercero es el que está relacionado con la integración de las asignaturas, relación de las asignaturas. Y el cuarto componente es el de la aplicación, es decir, cómo pasamos de la teoría a la práctica. Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los más importantes, es el más importante, diría yo, de los 4 mencionados. En este proceso están presentes el docente y el estudiante. Hay un conjunto de obligaciones y responsabilidades para el docente, hay un conjunto de obligaciones y responsabilidades para la parte estudiantil. Ello en el marco de la normativa universitaria vigente, en el marco de los reglamentos y las directrices también de las autoridades facultativas. Cada uno de ustedes
está o tiene la figura de estudiante de nivel universitario, ¿ya? Entonces, para ello, cada uno de ustedes tiene que cumplir con las actividades académicas inherentes. Es decir, tiene que dedicarse al estudio de una asignatura, de otra asignatura, etc. Obviamente que, y por cierto, ello implica mucho esfuerzo académico. Para eso están ustedes. ¿Eh? Ello va a permitir también, en el devenir del tiempo, que se tenga como resultado un profesional con formación de calidad, salido de la Universidad Mayor de San Simón. Se va a dar esta relación entre ustedes y mi persona durante este semestre a través de las clases virtuales. ¿Ya? Con todo cariño, les deseo el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, ¿ya? De este grupo de Estadística 1. Un poco entrando ya a otros elementos de la estadística, vamos a la parte de identificación. Ahí tenemos que esta materia, que esta asignatura es para la carrera de Economía y para la carrera de Ingeniería Comercial. Técnicamente se llama Estadística 1 y ya les dije que soy el profesor catedrático Crescencio Alba Pinto. ¿Cómo justificamos la presencia de esta materia de Estadística 1 en el plan de estudios de la carrera de Economía y en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Comercial? Vamos a ir a las empresas, a las organizaciones públicas, a las organizaciones privadas, que son las empresas, a las instituciones y organizaciones públicas y privadas, a las organizaciones no gubernamentales y a todas las organizaciones internacionales, un poco en perspectiva y ampliando. En todas ellas se maneja información y todas ellas requieren de información de diversa naturaleza para tomar decisiones, las decisiones más racionales posibles. También es importante señalar que la información estadística es generada en esas empresas, en esas organizaciones. Esa información generada es recolectada, es organizada, es resumida, es interpretada y es analizada por la estadística. En este momento decimos estadística, que es una disciplina, la estadística, es una disciplina científica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tomar decisiones las más efectivas posibles. Entonces, el estudio de la estadística, conste que ahora estoy diciendo estadística porque me refiero a toda la estadística, ¿ya? Como conjunto de métodos especiales permite resolver muchos problemas de naturaleza económica y de naturaleza social. Y ayuda a resolver y a tomar decisiones adecuadas en empresas productivas, instituciones, organizaciones públicas, organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Objetivos. Siempre nos vamos a plantear en cada tema objetivos. Y aquí nos planteamos entonces el objetivo general de la asignatura de Estadística 1.
¿ya? En su momento, en cada tema, para cada tema es que se ha de formular un objetivo o dos objetivos o tres. En este caso lo hacemos para la asignatura de Estadística 1. Un primer objetivo es capacitar al estudiante. Estos objetivos siempre los planteo yo con respecto al estudiante, porque se puede plantear de distintas maneras. Hay técnicas específicas para ello, ¿ya? Entonces, en este caso, el primer objetivo es capacitar al estudiante en la descripción de fenómenos económicos, la palabra económica es general, fenómenos económicos para la toma de decisiones adecuadas a partir de información de la realidad. Un segundo objetivo es capacitar al estudiante en el manejo de teoremas, métodos especiales, técnicas y herramientas que permitan analizar e interpretar fenómenos económicos, fíjense de nuevo, a base de una población o universo o a base de una muestra. Como verán ustedes, aquí están apareciendo varios términos nuevos, ¿ya? Eso vamos a ir dilucidando en el desarrollo de los temas. Ahora nos vamos a lo que hemos indicado al inicio, al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo vamos a abordar ese proceso de enseñanza-abordaje en cada uno de los temas y durante el semestre? En principio vamos a dar obviamente el título de la unidad, del tema, del primer tema, segundo tema, su contenido y sus objetivos. Acompañamos obviamente el número de horas académicas, la bibliografía básica y luego se encara el proceso de enseñanza-aprendizaje. Inicialmente empezamos con la motivación. Se genera la motivación en los estudiantes a partir de preguntas y creación de expectativas con base a una lluvia de ideas respecto al tema que estamos empezando a desarrollar, en cada tema obviamente. Y ahí se genera un proceso de intercambio de nuevas preguntas, o sea, nacen nuevas preguntas y aparecen respuestas entre profesor y estudiante, entre estudiante-profesor y también entre estudiante y estudiante. Con base o a partir de experiencias y aplicaciones en la realidad, porque hay vivencias en cada uno de ustedes, hay potencialidades en cada uno de ustedes y eso ustedes tienen que descubrir, ¿ya? Nosotros sabemos porque estamos metidos durante décadas en esto. Luego, como segundo elemento en esta parte, hay que ponderar la importancia que tiene esta unidad que estamos empezando a desarrollar en su momento, haciendo conocer aplicaciones en la vida práctica. ¿Qué pueden hacer los profesionales? Manejando elementos obviamente teóricos, metodologías específicas y aplicando técnicas relativas a esa cuestión temática, tanto en esas unidades productivas del sector privado, unidades productivas del sector público, instituciones del sector privado, instituciones del sector público. Siempre está relacionado con eso. Al interior, siempre dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos vamos a esto que se llama exposición dialogada del docente, clase interactiva. Aunque aquí se da en menor escala ello, pero siempre vamos a tratar de que sea así
desde el lado de la enseñanza. Y ustedes casi mentalmente van a ir contestando desde el lado del aprendizaje, ¿ya? Entonces, cuando las clases son presenciales, eso es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Para aclarar principalmente conocimientos teóricos, conceptuales, para aclarar metodologías específicas, para aclarar técnicas específicas. Aquí, como en muchas materias, en esta materia, siempre está presente el conocimiento teórico, el conocimiento conceptual, metodologías específicas, procedimientos quiero decir, y técnicas relativas al tema, herramientas relativas al tema. Teniendo siempre como base para ello la bibliografía básica y obviamente la explicación, obviamente también este material que van a tener ustedes. Es importante finalmente señalar que el aprendizaje siempre tiene su base en la clase. Ahí es donde se da, en esa clase es en la que se da eso que se llama proceso de recepción-descubrimiento, ¿ya? Pasamos o seguimos con ello. ¿Qué es lo que se consiguen los estudiantes con ello? Ahí los estudiantes muestran sus capacidades, muestran sus destrezas en el uso de procesos, en el uso de técnicas apropiadas y en realizar análisis elemental, ¿ya? De acuerdo a diferentes cuestiones que nos vayamos formulando. Y ello permite también plantear las decisiones más aconsejables. En este proceso de aprendizaje, los estudiantes pueden desarrollar su creatividad, su análisis crítico y aplicar destrezas y habilidades. Van a ver ustedes que la materia induce a ello. Esta asignatura induce a ello, porque hay mucho razonamiento, ¿ya? Muchísimo razonamiento. Nos vamos a la otra parte que se llama, que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vamos a esto que se llama resolución de ejercicios y estudio de casos. Muchos de ustedes van a trabajar en forma grupal, pero mayormente, dada la situación, ahora van a trabajar de manera individual, ¿ya? Para ello ustedes van a contar con prácticas, ¿ya? Se les va a dar para cada tema una práctica, ¿ya? El desarrollo de las prácticas individuales o grupales permite asentar sus capacidades, permite que tengan dominio de sus habilidades. Las prácticas inducen a cada uno de ustedes a razonar y analizar de manera elemental las situaciones o fenómenos reales que se dan en la sociedad y su relación obviamente con algunos modelos básicos. Aquí los estudiantes muestran también capacidades y destrezas ya en términos más puntuales y específicos, en el cálculo de indicadores, en la aplicación de procesos, en descripción de variables, en análisis de variables, ¿ya? Hace rato algo similar dijimos, pero en términos más genéricos. Dijimos, muestran los estudiantes sus capacidades y destrezas en el uso de procesos y técnicas apropiadas, ¿ya? Ahora nos estamos yendo a cuestiones más específicas. Para ello, cada unidad temática, cada tema
vamos a acompañar, ya les había dicho esto, con un material de preguntas y cuestiones para su resolución. Esta resolución deben hacerla en forma individual o pueden hacerla en forma grupal, pero tienen que resolverla, escribirla en forma manuscrita, en forma individual, aunque lo resuelvan grupalmente si es posible, ¿ya? Por otra parte, aquí mismo, algunas preguntas van a ir por esto que voy a decir. Vamos a presentar un tema bien puntual, bien pequeñito, o estudio de caso, para que ustedes lo desarrollen. Pero para ello vamos a acompañar con una guía y una referencia, considerando la información relativa a las variables económicas que se han de utilizar, y estas variables pueden ser de fuente primaria, que uno consigue de registros, o de fuente secundaria, que uno consigue en las publicaciones, ¿ya? Y también va a comprender la presentación del trabajo realizado. Ello va a permitir socializar esa experiencia que es individual y generar transferencia de conocimientos. Y también va a permitir mostrar la solvencia en el manejo de elementos conceptuales, metodologías específicas y técnicas. Todo esto que hemos señalado constituye un conjunto de indicadores, o hacen un conjunto de indicadores, y es parte importante en la evaluación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque a través de todo ello hay una cualificación del estudiante universitario y conoce, sabe, aprende, o sea, se da ese proceso de aprendizaje, ¿ya? Ahora vamos a irnos a esto que se llama estructuración en unidades didácticas, ¿ya? Estructuración en unidades didácticas. Esta asignatura, Estadística 1, vamos a desarrollarla en 8 temas. Ahí tenemos la unidad 1, que es la estadística, su importancia y los conceptos básicos. Ahí está señalado inclusive las horas teóricas y las horas prácticas. Por cierto, ustedes tienen una ayudantía, los de la carrera de economía, los de la carrera de ingeniería comercial no tienen. Yo manejo las 6 horas, 6 horas semana quiero decir. Esto se refiere al tema, no tiene que ver nada con las horas semana. Pero en la realidad las horas semana son 4 horas teóricas y 2 horas prácticas. Y eso en ingeniería comercial lo hacemos conmigo, pero en economía, en la carrera de economía, hay un ayudante, no sé cómo estarán manejando eso. Este tema 1 es eminentemente conceptual, ¿ya? Es toda una base que se debe dar y ustedes deben conocer y manejar para utilizar en el resto de los temas, desde el tema 2 hasta el tema 8. ¿Ya? No conocen estos temas, entonces muy difícilmente van a ir entendiendo cada uno de los temas que vienen a partir del tema 2 de la unidad 2. Ahí es donde, en el primer tema, es donde se aprende qué es la estadística, por qué es importante la estadística, qué son los fenómenos económicos, qué es una muestra, qué es una población, qué es una variable, qué es un dato cualitativo, etcétera, etcétera. Si no manejamos todo ese conjunto de elementos, entonces muy difícilmente vamos a manejar los siguientes temas. Es más, lo que se desarrolla en este tema se aplica
o se sigue utilizando esos conceptos, así diré mejor, en estadística 2, en econometría 1, en econometría 2. O sea, es un tema, si quieren, base. Luego nos vamos a la unidad 2, la organización de datos. Hemos estado mencionando varias veces la palabra información, recolectar información, procesar información. Esos son los datos. La información cuantitativa se resume en la palabra datos. Y aquí vamos a trabajar con esto que se llama dato, toda esta materia que se llama estadística 1, la otra materia estadística 2, en econometría se sigue utilizando datos, o sea, se trabaja con datos, ¿ya? Entonces aquí vamos a aprender a recolectar los datos, a procesar los datos, a resumir los datos, a presentar los datos, a interpretar los datos, ¿ya? Y además a reducir los datos, porque podemos estar trabajando con 1000 datos, 2000 datos, y hay que organizarlo, hay que sistematizarlo, ¿ya? Ustedes han escuchado estos días los resultados de encuestas que ha hecho C.S. Mori. Ahí se trabaja con datos. Todo lo que se hace ahí es estadística. Todo es estadística, ¿ya? Entonces, ahí se organiza y se presenta. ¿Con cuántos datos han trabajado? Es decir, los datos son miles. En este caso, si mal no recuerdo, han trabajado con 2.200 personas. Pero ahí los datos no son 2.200 personas, son 2.200 datos solamente. Para una variable hay 2.200, para otra variable 2.200, para otra variable 2.200, para otra variable 2.200. Y si hay datos cualitativos, igual. Para otro dato cualitativo, 2.200 y así sucesivamente. Obviamente que para eso tenemos el apoyo de la tecnología. Ahí vamos a presentar esos datos en cuadros o en gráficos. Tercer tema. Dice medidas de tendencia central y de posición. Aquí vamos a resumir los datos. Vamos a reducir a un solo número. Si teníamos 1000 datos y ahí estamos trabajando, supónganse con la edad de las personas, tendríamos 2000 edades, o si quieren, poco menos. 200 edades. Si trabajamos con 200 personas y queremos saber la edad de cada una, tendríamos 200 edades en años. ¿No es verdad? Aquí en este tercer tema vamos a sacar una edad promedio, un solo número, pero que represente a los 200. Y así vamos a sacar varias medidas. Aquí vamos a trabajar por lo menos con unas 10 medidas, entre medidas de tendencia central y de posición. Cuarto tema. En el cuarto tema vamos a ver cómo se configuran estos valores, ¿ya? Los valores pueden estar muy concentrados o muy dispersos. Entonces vamos a estudiar medidas para medir medidas que nos den una idea de cuán dispersos están los datos o cuán concentrados están los datos, cuán asimétricos están los datos o cuán simétricos están los datos.
Es decir, si hay una simetría en la configuración de los datos o no hay una simetría en la configuración de los datos. Luego tenemos el quinto y el sexto tema. Por cierto, el quinto y el sexto tema son los temas más importantes, de esta materia, ¿ya? Análisis de regresión y análisis de correlación. Nos vamos al análisis de regresión. Y aquí es importante explicitar lo siguiente. Desde el tema 1 hasta el tema 4 vamos a trabajar con una sola variable. Es decir, vamos a trabajar con datos que corresponden a una variable que vamos a denominar Y. El término de variable es el que conocen ustedes, que conocen en álgebra, en cálculo o en secundaria. Eso que llamaban Y, eso que llamaban X, eso es. Solo que aquí es bien explícito, bien aplicativo, ¿ya? Aquí la estadística, no vamos a hacer la estadística matemática, porque se puede hacer estadística matemática. Vamos a hacer una estadística aplicada, ¿ya? Entonces, en resumen, les decía que del tema 1 al tema 4 vamos a trabajar con una variable. En el tema 5 y 6 vamos a trabajar con dos variables. Y en el tema 7 y 8 vamos a trabajar también con dos o más variables. Nos vamos al tema 5. Entonces, en el tema 5, el análisis de regresión, vamos a ver cómo se pueden relacionar una variable Y con una variable X. Pero en esta relación tiene que haber una lógica. O sea, no vamos a trabajar con una relación matemática como Y igual a f de x. Claro que vamos a utilizar eso al inicio, pero vamos a hacer que haya una relación lógica entre las variables. Por ejemplo, hay una relación lógica entre gastos de consumo y ingresos de las familias, donde gastos de consumo es la variable Y, variable dependiente, y ingresos de las familias es X, variable independiente. Hay una relación lógica, ¿no es verdad? O sea, vamos a captar, vamos a sacar de la realidad eso. Y vamos a estudiar eso. Vamos a tener datos ahí y esos datos los vamos a convertir en una función matemática. Función de regresión se llama eso. Por ahora eso es suficiente. Tema 6, análisis de correlación. Ahí vamos a estudiar cuál es el grado de correlación existente entre esa variable X y esa variable Y, entre esos ingresos familiares y entre esos gastos de consumo de familias. Y ahí vamos a aprender muchos indicadores, varios indicadores, por lo menos unos 6 indicadores. Nos vamos al tema 7, números índices. Es un tema muy de ciencias económicas, diría yo. Este tema casi con exclusividad cursan los estudiantes que están en las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. No cursan los que no cursan en otras carreras.
hay algo que me olvidaba. Estadística 1 es una de las materias más importantes en la profesionalización. Yo creo que en la Universidad Mayor de San Simón, si asumimos que hay 30 carreras, por lo menos en unos 27 carreras se cursa Estadística 1. Fíjense cuán importante es. Pero números índices, que es un tema de Estadística 1, solo se cursa en la Facultad de Ciencias Económicas. Es un tema de mucha aplicación, muy importante. Y finalmente tenemos series cronológicas que tiene como base números índices. Finalmente, vamos a irnos al último punto que tiene que ver con una información adicional. Todas las clases que vamos a desarrollar son clases virtuales, ¿ya? Van a tener un material bibliográfico. Para empezar, van a tener un libro en forma digital, obviamente. Van a tener las prácticas en forma digital. Van a tener este texto, esta clase lo van a tener como video. Esas prácticas que les decía, son los que corresponden a los al tercer punto, prácticos, trabajos prácticos o cuestionarios, ¿ya? Luego, los exámenes. Es importante siempre referirse a los exámenes porque en el transcurso del semestre hay, por una parte, para el desarrollo normal de la asignatura hay 3 exámenes, pero también están los exámenes de mesa, primera opción y segunda opción. Y en los exámenes normales también hay luego la segunda instancia. En su momento vamos a presentarles las condiciones para estos exámenes, ¿ya? Pero lo único que tienen que hacer ustedes es estudiar. Y finalmente tenemos la asesoría y apoyo en cuestiones específicas. Siempre damos el espacio que corresponde para asesorar y apoyar, ya sea en los trabajos prácticos, ya sea en las cuestiones o en algunas cuestiones específicas que tienen que ver con teorías, con conceptos o con metodologías específicas o técnicas específicas, porque hay temas que son más difíciles o más complejos, podríamos decir, que otros temas. Entonces, siempre es importante hacer ese apoyo y para eso vamos a abrir el espacio que corresponde, obviamente bajo la figura también de espacios virtuales, ¿no? Entonces van a tener desde mi parte todo lo que deben tener en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también voy a exigir yo de ustedes ese proceso de aprendizaje, ¿ya? Hay una exigencia meridiana que yo hago y esa exigencia meridiana tienen que cumplir. O sea que aquí no hay esto de que una persona que sabe para 40 puntos no puede tener nota de aprobación. ¿No es verdad? Y peor, una persona que tiene o sabe para 20, 10, 25, 30, 35, 40, 45, 47, etc., ¿no? Tienen que
pasar lo meridiano, y lo meridiano es 51, ¿no? Esa es la exigencia meridiana en términos puntuales, en términos de nota, ¿no? Aquí vamos a terminar esta clase, por cierto, es una clase inicial, y muchas gracias a cada uno de ustedes, y luego empezamos o continuamos la próxima clase con el desarrollo del tema 1, de la unidad 1. Muchas gracias y que cada uno de ustedes esté bien.